Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos también aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comenten. De esta manera el canal va a poder crecer y vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este canal es predicar la sana doctrina, predicar la verdad presente y que ustedes puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, poder predicarla, poder escucharla. Bendice a nuestros amigos y hermanos, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender más de tu palabra, puedan también aplicarlo a nuestra vida. Que podamos, Señor, ser herederos de estas promesas que están en tu palabra. Que podamos prepararnos, no solamente poder crecer intelectualmente, sino también prepararnos para verte cara a cara cuando tú vengas con poder y gloria en tu segunda venida. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, poder predicarla. Bendícelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase. Vamos a hablar sobre el periodo profético de los 1000 años que encontramos en Apocalipsis 20. Vamos a ver qué es lo que pasará durante los 1000 años y vamos a ver los eventos escatológicos que giran alrededor de este periodo profético de 1000 años. Es interesante que si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a notar que en la Biblia hay un principio que se llama el principio día por año. ¿Qué significa el principio día por año? Significa que en profecía un día equivale a un año. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 1260 días. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:6 y los versículos 14. Cuando se le aplica el periodo de día por año o el principio de día por año, significa que esos 1260 días pasan a 1260 años. Y ese periodo profético es el periodo de hegemonía papal, donde el papado persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Es lo mismo que tiempo sin mitad de un tiempo, que aparece en Daniel 7:25, mientras que en Apocalipsis 13:7 aparece como 42 meses. Pero es interesante que al aplicar el principio día por año equivale a 1260 años. Y este principio se le aplica a las 70 semanas de Daniel 9, se le aplica a los 1335 días de Daniel 12, se le aplica al periodo profético de 1290 días de Daniel 11, se le aplica también este principio a las 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel 8:14. Es bien importante que conozcamos este principio, el principio día por año. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia presenta este principio, que un día equivale a un año. Un día en profecía equivale a un año. Números 14:34 dice así: conforme el número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. Este es el castigo que se le iba a dar a Israel por haber rechazado el mensaje en boca de José y Caleb de conquistar la tierra prometida. Por su rebelión Dios les dio día por año, o sea que eran 40 días, Dios les dio 40 años. Ezequiel 4:6 contiene también este principio: cumplidos estos, te acostarás sobre
tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Estoy leyendo Ezequiel 4:6 para que noten cómo se aplica el principio día por año en profecías de tiempo apocalípticas, como los 1260 días, como los 2300 días, como los 1335 días y como los 1290 días y como las 70 semanas de Daniel 9. Inclusive en el hebreo dice 70 semanas de año, porque en profecía un día equivale a un año. Siempre que veamos un periodo profético en Daniel y Apocalipsis, apliquémosle el día o el principio día por año. Es bien importante que nosotros, como estudiosos de las profecías de Daniel y Apocalipsis, entendamos este principio, que un día equivale a un año en profecía. Les podría dar muchos ejemplos bíblicos de este principio que es aplicable a la hora de estudiar profecía apocalíptica. Ahora, si entendemos ese principio día por año, resulta que ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué a los 1000 años no se le aplica el principio día por año que acabamos de estudiar? ¿Por qué en lugar de decir 1000 años no decimos 365.000 años? Si le aplicamos a los 1000 años día por año. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué ahora a este periodo profético que encontramos de 1000 años en Apocalipsis 20, por qué no hacemos la misma aplicación de principio día por año? ¿Por qué solamente a las 70 semanas? ¿Por qué solamente a los 1260 días? ¿Por qué solamente a los 42 meses? ¿Por qué solamente a los 2300 días de Daniel 8:14? ¿Por qué solamente a los 1335 días de Daniel 12? ¿Por qué solo a los 1290 días y no acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué somos selectivos? ¿Por qué en un caso sí se le aplica el día por año, el periodo profético, y en este caso de los 1000 años, por qué razón no? ¿Por qué no decimos 365.000 años en lugar de decir 1000 años si le aplicamos el principio día por año? ¿Por qué? Hay que responder esa pregunta. Ahora, es interesante que haciendo un estudio profundo sobre esta aparente contradicción, la diferencia está en algo. Y quiero que agarren esta información para que ustedes puedan explicarlo si algún día llegan a toparse con esta clase de interrogantes que necesitan una respuesta. ¿Por qué en un lugar en la profecía aplicamos a los periodos proféticos el principio día por año? ¿Y por qué cuando llegamos a este periodo profético que encontramos en la profecía apocalíptica no le aplicamos el principio día por año que estamos hablando en este caso de los 1000 años? Lo que hace esta diferencia, y ponga atención, lo que hace esta diferencia es la presencia corporal de Cristo. Porque lo que da inicio a los 1000 años es la venida de Cristo corporalmente. ¿Qué significa eso? Si Cristo está ausente corporalmente en las profecías de tiempo del Antiguo Testamento, esas profecías de tiempo deben interpretarse espiritualmente y debe de aplicarse el principio día por año. Porque Cristo está ausente, pero está presente espiritualmente. Corporalmente está ausente, pero espiritualmente está presente. Por tanto, las profecías de tiempo del Antiguo Testamento deben interpretar también que el principio día por año debe ser un periodo profético espiritual. Mientras que si Cristo está presente corporalmente, cuando inicia la profecía de tiempo, entonces ese periodo profético de tiempo, en este caso los 1000 años, debe de interpretarse el periodo profético literal, porque Cristo está también corporalmente y literal a la hora o al momento que inicia este periodo profético de tiempo. ¿Me doy a explicar? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Cristo está ausente corporalmente. Entonces, ¿cómo deben interpretarse las 70 semanas?
espiritualmente 70 semanas de año. Los 2260 días de persecución papal de Daniel, que es una profecía daniélica que encontramos en Daniel 7:25, Cristo está ¿qué? Ausente corporalmente, pero presente espiritualmente. Por tanto, ese periodo profético debe de interpretarse espiritualmente. Mientras que aquí, en los 1000 años de Apocalipsis 20, Cristo está presente corporalmente como hombre, porque lo que da inicio a los 1000 años es la presencia corporal de Cristo en su venida, que lo encontramos en el contexto de Apocalipsis 20, que sería el capítulo 19 de Apocalipsis. Hermanos, ¿me estoy dando a explicar? Yo sé que a ustedes no los puedo escuchar detrás de una pantalla, pero yo quisiera que ustedes me dijeran, hermano Rafael, sí estoy entendiendo, comprendemos. Si Cristo está ausente corporalmente, pero está presente espiritualmente en los periodos proféticos, esos periodos proféticos deben interpretarse ¿qué? Espiritualmente. Y les puse el ejemplo de las 70 semanas, 1260 días, 2300 días y 1335 días, etcétera, etcétera. Mientras que los 1000 años Cristo no está presente espiritualmente, sino que está presente corporalmente, porque lo que da inicio a los 1000 años es la segunda venida de Cristo, visible, audible y corporalmente, que esta venida la encontramos en el capítulo 19. Desde el versículo 11 en adelante encontramos la segunda venida de Cristo, porque lo que da inicio al periodo profético de los 1000 años es la venida de Cristo, que será corporalmente audible y visible. No rapto secreto, ya lo vimos que es una doctrina diabólica y blasfema, porque hace a Cristo como un ladrón que viene a robarse a alguien, pero eso es erróneo. Lo que da inicio a los 1000 años es la segunda venida de Cristo. Ahora, entendiendo esto, hermanos, claramente, vamos ahora a estudiar el cuerpo del estudio, que es el periodo profético de 1000 años. ¿Qué son los 1000 años? ¿O qué es el milenio? El milenio, hermanos, es una profecía de tiempo de 1000 años. Milenio significa un periodo profético de 1000 años que encontramos en Apocalipsis 20. Vamos a ver algunos elementos tipológicos que nos señalan lo que va a pasar durante este periodo profético de los 1000 años, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Porque hay una escena fluctuante en Apocalipsis 20, una escena que se presenta en el cielo y otra escena que se presenta aquí en esta tierra. Y para entender lo que va a pasar en esta tierra durante los 1000 años, vamos a analizar una historia tipológica o una ceremonia tipológica que proviene del santuario. Inclusive, hermanos, el libro de Apocalipsis está fundamentado en el santuario. El libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Desde principio a fin, Apocalipsis sigue el campamento de los santos, el atrio del santuario, el lugar santo del santuario, el lugar santísimo del santuario y la salida del lugar santísimo, que representa la venida de Cristo. Esto ya lo hemos explicado en otros temas, que para entender el libro de Apocalipsis tenemos que conocer perfectamente bien el santuario. Y en este caso vamos a estudiar una ceremonia tipológica que proviene del santuario para poder conectarla con lo que pasará durante el periodo profético de 1000 años. Es importante que conozcamos la tipología para poder entender la profecía apocalíptica, porque como dijimos, más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis provienen del santuario, especialmente de los 5 libros de Moisés. Ahora, ¿de cuál historia tipológica o de cuál ceremonia tipológica nos referimos para entender el santuario? Hay una tipología que nos refleja lo que pasará durante los 1000 años. En el santuario habían 2 servicios, uno diario que se le conocía como el Tamid y uno anual que se le conocía como el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Durante todo el año, el santuario quedaba contaminado simbólicamente a través de las impurezas de los hijos de Israel, que se transmitían a través del cordero y de la sangre del cordero hacia adentro del santuario.
Y una vez al año era purificado a través de una ceremonia el santuario. Y esta ceremonia constaba de 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Esto lo encontramos en Levíticos capítulo 16. Si usted tiene tiempo, lea con cuidado lo que se hacía durante el día de la expiación una vez al año. Lo encontramos con detalles en Levíticos 16 y en Levíticos capítulo 23. La fiesta de Yom Kippur era la 6ª fiesta, que era una fiesta donde se purificaba el santuario, y esta fiesta se le conocía como el día de la expiación, Yom Kippur, o el día del perdón. Y una vez al año se purificaba el santuario, y para hacer esa purificación, simbólicamente hablando, se tomaban 2 machos cabrillos, uno para Jehová y otro para Azazel. Eso lo dice Levítico 16. Y dice el texto bíblico que el macho cabrío para Jehová era sacrificado para hacer expiación y purificar el santuario. Y el macho cabrío vivo, que no era sacrificado, que era para Azazel, era llevado al desierto para que allí muriese, pero era desterrado al desierto, Azazel. Ahora, ¿qué significa Azazel o qué es Azazel? Azazel es una palabra hebrea que significa chivo emisario o enviado al desierto. Esto significa Azazel. Otra versión de Biblia, en lugar de decir Azazel, dice macho cabrío. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera Gómez dice Levíticos 16:10. En lugar de decir Azazel, dice macho cabrío. Dice así: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria. Noten, porque Azazel significa chivo emisario enviado al desierto. Y aquí dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío expiatorio, que era Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Así lo traduce la Reina Valera Gómez. Inclusive, la Biblia que estoy leyendo, la Biblia que estoy usando en físico, es la Biblia Reina Valera Gómez con comentario de Elena de White. Explica o dice o traduce, en lugar de Azazel, dice chivo o macho cabrío escapatorio, mientras que la Reina Valera 60 dice así. Levíticos 16:10 dice, mas el macho cabrío, estoy leyendo ahora la Reina Valera 60, en lugar de decir macho cabrío escapatorio, dice Azazel. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué es Azazel? La Reina Valera Gómez dice que Azazel es macho cabrío escapatorio porque era enviado al desierto. Ahora, ¿qué se hacía antes de enviarse al desierto? Es interesante lo que dice Levítico 16, versículos 20 al 22. Levítico 16, 20 al 22 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, pero ¿con qué se expiaba? Con el macho cabrío, pero que había sido muerto, sacrificado por Jehová. Porque recuerdan de que el macho cabrío escapatorio, que era Azazel, no era sacrificado, era enviado por alguien especial, por un hombre adiestrado y con fuerza, que fuera al desierto y allí desterrara a Azazel. Y aquí dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, que sabemos de que es Azazel, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, que es Azazel, sabemos por el contexto, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Noten que antes de enviarlo al desierto, el sacerdote, después de que salía del santuario, del lugar santísimo, de haber hecho expiación, ahora el sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, y simbólicamente los pecados que habían sido
introducidos legalmente al santuario a través de la sangre, ahora simbólicamente el sumo sacerdote los coloca y los confiesa sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, y ahora Azazel es enviado al desierto. Y noten cómo dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, que sabemos que es Azazel, y lo enviará al desierto por mano de un hombre. Noten que había alguien adiestrado, alguien con fuerza, alguien experto, porque según la historia judía, y Flavio Josefo y Tácito lo confirman, que dice que el que llevaba al macho cabrío Azazel al desierto era alguien experto, alguien adiestrado, alguien con mucha experiencia, porque la historia dice que si este hombre que llevaba a Azazel al desierto por un accidente se le escapaba, este hombre pagaba con su vida. Por lo tanto, no era cualquier persona que escogían para esta tarea, era alguien con fuerza. Tomaba al macho cabrío por los cuernos y lo llevaba al desierto y ser desterrado. Interesante. Y aquí dice que un hombre, y lo enviará al desierto por mano de un hombre. O sea que, ¿quién es este hombre? Vamos a ver en la tipología, en el cumplimiento de la profecía apocalíptica, que este hombre, que es el único que puede atar al dragón, a Azazel, es Cristo Jesús. Y dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea que esta era la tarea única de este hombre, no era otra. La única tarea era tomar por la fuerza al macho cabrío y enviarlo al desierto. Y dice aquí, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y según la historia dice que en el desierto el macho cabrío moría. De tanto andar vagabundo, errante en ese desierto, sin comer y sin beber agua, el macho cabrío moría. Alguna tradición judía dice que este hombre destinado para llevar a este macho cabrío al desierto, dice que buscaba un acantilado y lo dejaba caer para que se matara en las peñas. Eso dice alguna historia judía. Pero es interesante que el texto bíblico dice que Azazel era enviado al desierto. Ahora, ¿quién es Azazel? Hermanos y amigos, Azazel es un símbolo de Satanás. No es extraño que los satanistas, los masones y los Illuminatis y los llamados Goa'uld, los más grandes de los grandes, como Lionel Messi, Daddy Yankee y muchos cantantes de rock y música reggaetón, usan cabras en sus conciertos, porque desde la antigüedad la cabra era símbolo de los demonios, que los satanistas le llaman el Baphomet. Es una cabra con cuerpo de hombre. El Baphomet, una cabra híbrida, representante de Satanás. Los satanistas, por eso es que es muy prominente que ellos usan muchas cabras. Los masones y los Illuminatis usan machos cabrillos. Ellos mismos se están delatando con quien trabajan, con el príncipe de las tinieblas. Desde la antigüedad, los demonios eran representados por un macho cabrillo, la cabra Baphomet, la cabra masónica, la estrella de 5 puntas invertidas, la misma estrella que ponen en la cúspide del árbol de Navidad, la estrella que representa la cara del macho cabrío Baphomet, la cabra masónica. Porque la cabra masónica o el macho cabrío Azazel es un símbolo de Satanás, que según la Biblia, cuando Cristo venga por segunda vez, va a tomar a este macho cabrío Azazel, que es Satanás, y lo va a llevar al desierto, que serán los 1000 años en esta tierra, porque esta tierra va a quedar desordenada y vacía, porque las plagas van a convertir esta tierra en un mundo caótico porque las plagas van a hacer que este mundo se convierta en un mundo caótico, inhabitable, que no se va a poder habitar.
Y esto es una tipología que viene del santuario, porque Azazel representa el destierro de Satanás por 1000 años en esta tierra. Esta tierra va a ser el desierto de Azazel, que es Satanás. Pero ¿quién lo va a llevar al desierto? Recuerden de que la tipología decía que era un hombre destinado para esto, un hombre específico para esto, un hombre con fuerza, un hombre con experiencia para que pudiese llevar a Azazel al desierto y ahí desterrarlo. Este hombre representa a Jesús, el único que puede atar al diablo y enviarlo al desierto durante 1000 años es Cristo Jesús. No es un ángel cualquiera, no es un querubín, no es un serafín. El único que puede atar al diablo y desterrarlo en el desierto durante 1000 años es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten cómo se cumple esto en Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Noten cómo la tipología tiene su cumplimiento en Apocalipsis. La tipología, el símbolo, se convierte en real, porque lo que pasaba en el santuario es una tipología de cómo Dios resolverá el problema del pecado, aniquilando al pecado y al autor del pecado, que es Azazel. Interesante lo que dice Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. De paso, esta clase de temas los ignoran los protestantes. Esta clase de temas los ignora el catolicismo romano. Esto es un conocimiento único y exclusivo de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista conoce perfectamente bien el santuario y sabemos de que el santuario es una tipología cómo Dios resuelve el problema del pecado. Y aquí vemos cómo la tipología del destierro de Azazel se cumple con Satanás durante los 1000 años. Y dice Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo. Este ángel, hermanos, es un símbolo de Cristo. La palabra ángel no significa precisamente ser creado, como los ángeles que moran alrededor del trono de Dios. La palabra ángel es del griego angelos, que significa mensajero. Y bíblicamente Cristo Jesús es el mensajero del Padre. Cristo cumple la misión del Padre. Y por las características que se presentan en Apocalipsis 1, es evidente que aquí este ángel es un símbolo de Cristo, porque Cristo es el único que puede atar al diablo y encadenarlo. Y dice: luego vi un ángel que bajaba del cielo, que tenía en su mano una llave del abismo, o la llave del abismo. Todo esto es simbólico, hermano. Y una gran cadena, y dominó al dragón. Estoy leyendo la Biblia, Jerusalén. La serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, noten que lo encadena. Y estas cadenas son cadenas de circunstancias. Y dice: y le encadenó por 1000 años. ¿Dónde lo encadenó? Y lo arrojó en el abismo. Si nosotros seguimos el hilo de la tipología del santuario, el abismo, ¿qué será? Será esta tierra que va a quedar desordenada y vacía, porque lo que causó eso fueron las plagas. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco de tiempo. O sea que el diablo va a quedar atado por 1000 años. Igual como Azazel, que era enviado al desierto. Ahora, es interesante que según la Biblia, esta tierra va a quedar inhóspita. Esta tierra va a quedar como un gran abismo, como al principio. Antes de que Dios ordenara esta tierra y la llenara, veamos cómo estaba la tierra. Génesis 1:1 y versículo 2 dice: en el principio creó Dios. Esta palabra en el hebreo es en el bereshit, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra, noten cómo estaba la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Antes de que Dios ordenara la tierra y la llenara, porque la tierra tenía dos problemas: estaba desordenada y vacía. La tierra estaba inhóspita, era un solo abismo, era una sola tiniebla sobre la faz de la tierra. Asimismo quedará este planeta Tierra, porque las plagas van a revertir la creación como al principio. Lo que Dios ordenó y llenó en la creación,
las plagas la van a revertir esa creación, porque según Apocalipsis 16, leen Apocalipsis 16, las plagas caen sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol, sobre la atmósfera. O sea que las plagas van a revertir la creación y la van a volver al mismo estado que estaba al principio, desordenada y vacía. En esta tierra el diablo así va a vivir durante 1000 años, va a quedar atado, porque esa atadura o esas cadenas representan que no va a haber a quien engañar, porque el arma letal del diablo para engañar a las naciones es la mentira. Ahora, vamos a ver algunas referencias bíblicas que nos presentan cómo quedará la tierra durante los 1000 años, porque durante los 1000 años esta tierra será la guarida de Satanás. Notemos lo que dice Isaías 24, versículo 1 al 6. Noten lo que va a hacer las plagas con la tierra, o cómo la convertirán la tierra las plagas. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Está hablando de la destrucción que van a hacer las plagas sobre esta tierra. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Aquí se meten en problemas los que están predicando la herejía y la blasfemia del universalismo, que Dios no destruye a nadie. Este texto los desmantela, porque aquí dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, porque las plagas, las 7 plagas postreras, van a aniquilar toda la creación y a los habitantes de esta tierra que tienen la marca de la bestia. Noten lo que dice Jeremías 4, 23 al 26, hablando del estado caótico en el que se encontrará la tierra durante los 1000 años. Dice Jeremías 4, 23 al 26, dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Noten que es lo mismo que se menciona en Génesis 1, 2. Miré y aquí la tierra estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Es una referencia a Apocalipsis 20. Miré los montes y aquí que temblaban. Esto es lo que va a ser la 7ª plaga. Va a haber un gran terremoto. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto. Noten, un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque Dios va a derramar su ira a través de las 7 plagas postreras, y estas mismas plagas van a revertir la tierra como al principio, desordenada y vacía, y esta va a ser la habitación del diablo y sus demonios durante 1000 años, y el diablo no va a haber a quien engañar. ¿Por qué razón? Porque los impíos van a estar muertos, y vamos a ver de que los hijos de Dios están en el cielo con Cristo, celebrando la cena de boda del Cordero. Los redimidos van a estar haciendo 2 cosas en el cielo, celebrando la cena de boda del Cordero y haciendo un juicio de auditoría. Notemos algunas referencias del espíritu de profecía que nos dicen cómo estará la tierra durante los 1000 años. Dice, por ejemplo, Conflicto de los Siglos, página 640, dice así. Dice, el autor de Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años.
porque el abismo será esta tierra donde el diablo vivirá encarcelado, porque no va a haber a quien engañar durante 1000 años. Conflicto de los siglos, página 640, pero ahora el párrafo 13 dice, aquí, hablando de la tierra desordenada y vacía, aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a los otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. Pareciera que el diablo ya no puede ir al cielo después de la crucifixión, pero pareciera que según esta cita sí puede ir a tentar a los habitantes de los mundos no caídos, porque donde no podrá ir a los mundos no caídos será durante los 1000 años. Noten cómo dice la cita. Dice, limitado a la tierra, no podrá ir a los otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. Y dice, no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir su obra de engaño y ruina, que por tantos siglos fue su único deleite. Porque Satanás morará en esta tierra desordenada y vacía 1000 años. Este será el desierto de Azazel. Conflicto de los siglos, página 641, párrafo 3 dice, durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. El abismo donde va a ser arrojado el diablo y sus demonios durante 1000 años es esta tierra. Va a ser desordenada y vacía. Va a ser el destierro de Azazel, según la tipología hebrea del santuario. Ahora, vamos a analizar a grandes rasgos algunos elementos que giran alrededor de este periodo profético de 1000 años. Por ejemplo, según Jesús, hay 2 resurrecciones. Noten cómo dice Juan 5, 28 al 29. Estos son los elementos que giran alrededor de los 1000 años. Recuerden, Juan 5, 28 al 29, Jesús dijo, hablando de las 2 grandes resurrecciones totales, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habla de 2 resurrecciones acá. Pero según Apocalipsis y otras referencias de Pablo, vamos a ver de que estas 2 grandes resurrecciones están divididas por un intervalo de 1000 años. La primera resurrección de los justos y la segunda resurrección de los impíos después de los 1000 años. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Esto es lo que sucede al mismo momento que inician los 1000 años. Porque en la segunda venida de Cristo es de que sucede esto, que es la primera resurrección de los justos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucede esto? En la segunda venida de Cristo. Porque también es en la segunda venida de Cristo que inicia el periodo profético de tiempo de 1000 años. ¿Están conmigo, hermanos? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es el primer cabo de los 1000 años. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, que son los 144,000 según Apocalipsis 14, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatar es harpax, tomar a alguien violentamente y por la fuerza. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea que lo que sucede al cabo de los 1000 años o al primer cabo de los 1000 años es la segunda venida de Cristo y la primera resurrección de los justos. Eso es lo que gira alrededor de los 1000 años. ¿Qué otra cosa o qué otro elemento encontramos durante el periodo de los 1000 años o en el intervalo de los 1000 años? Encontramos, aparte del destierro de Azazel que representa a Satanás, encontramos como los redimidos que van a ir al cielo cuando Cristo venga por segunda vez,
van a ir al cielo a desempeñar un juicio de auditoría. Van a ir a examinar los registros celestiales, el por qué X hermano o X persona o X líder se perdió. Si profesaba ser cristiano, si profesaba ser un hijo de Dios, pero por qué no está allí en el cielo. Entonces a los redimidos se les va a dar el privilegio durante los 1000 años de examinar esos registros celestiales. Dice Apocalipsis 24, y este es durante el periodo de 1000 años, dice, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí dice que se les dio la facultad de juzgar. ¿Juzgar qué? Hay una referencia en las cartas de Pablo, especialmente en 1 Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿osa alguno de vosotros, teniendo alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuál es santo? Lo que encontramos en Apocalipsis 24. Y esto se va a llevar a cabo durante el milenio. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas. Y no solamente al mundo vamos a juzgar, dice aquí. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Son los demonios, los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí vemos que durante los 1000 años los redimidos van a recibir la facultad de juzgar a los demonios y a los impíos. Ahora vamos a ver de que después de los 1000 años, o cuando culminen los 1000 años, sucede la segunda resurrección, que es la de los impíos, que resucitan después de los 1000 años. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 20, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles otros muertos? Son los impíos, que resucitan después de los 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y dice ahí, esta es la primera resurrección. Hay un error de traducción. Esta palabra, esta es la primera resurrección, no tiene que estar en el versículo 5, porque es parte del versículo 4. Porque los que juzgan y reciben facultad de juzgar son los que resucitaron en la primera resurrección. Por tanto, la última parte del versículo 5, que es, esta es la primera resurrección, es continuidad del versículo 4. Algunas Biblias arreglan esto, porque lo contrario, la Biblia se contradijera. La Biblia tiene errores de traducción. No es que la Biblia tenga errores, la palabra no tiene errores. Las traducciones de Biblia tienen errores. Por eso es que algunas versiones arreglan este texto. Y la última parte del versículo 5, que es, esta es la primera resurrección, se la atribuyen al versículo 4, porque los que resucitan en la primera resurrección son los que reciben facultad de juzgar. ¿Está conmigo, hermano? Porque los que resucitan después de los 1000 años no son los de la primera resurrección, sino que son los de la segunda resurrección. La Biblia es su propio intérprete, porque los que resucitan después de los 1000 años son los impíos, que no tuvieron parte en la primera resurrección, porque vemos dos cabos en los 1000 años. El primer cabo, la primera resurrección de los justos, y el segundo cabo, después de los 1000 años, la resurrección de los impíos. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, ¿qué sucede después de los 1000 años? Sucede algo. La aniquilación de los impíos y Satanás se va a llevar a cabo después de los 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 8 al 10 dice así, hablando cómo el diablo trata de hacerle guerra a los redimidos y a la ciudad santa después de los 1000 años. Dice así, y saldrá a engañar a las naciones. O sea que ahora sí es desatado, porque decía Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, que iba a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué significa va a ser desatado? Que vuelve a engañar a los impíos, porque hoy los impíos han vuelto a resucitar, o mejor dicho, han resucitado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esta es una referencia
de todos los enemigos de Dios que van a resucitar de todo el mundo. Gog y Magog es los enemigos mundiales, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Noten, la cantidad de impíos que resucita es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La aniquilación de Satanás y de los impíos va a ser después de los 1000 años, fuera del campamento o la ciudad amada, es donde van a ser consumidos. Después de los 1000 años, Dios va a hacer un gran holocausto de impíos y Dios va a descender fuego del cielo, como se hacía en los sacrificios del holocausto en el atrio. Aquí vemos de que después de los 1000 años, los impíos van a ser calcinados como que si fuesen un holocausto, porque el fuego que desciende es fuego de Dios que los consume. Ahora, ¿qué otro elemento encontramos después de los 1000 años? Después de los 1000 años es que se hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Después que la tierra sea purificada con ese fuego y azufre, Dios va a hacer cielo nuevo y nueva tierra. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y cuando Dios calcine a los impíos y a Satanás, habrá terminado el pecado y la maldad, y todo átomo, toda molécula, toda partícula de pecado habrá sido eliminada del universo. Hermano, esto es los 1000 años y los elementos que giran alrededor de este periodo profético. Hermanos y amigos, espero que esta información les haya servido, porque el objetivo de esta clase de estudios no solamente que crezcamos en teoría, no solamente que nos hagamos gordos, peces gordos de información. El objetivo es que nosotros podamos prepararnos, vivir de acuerdo a estas promesas, de que un día vendrá Cristo por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos vamos a ser transformados y juntamente con todos los justos vamos a ser llevados al cielo a tener este privilegio durante los 1000 años, ese privilegio de juzgar a los impíos y a los demonios. Pero les dije al principio que durante los 1000 años hay una escenas fluctuantes. Mientras los hijos de Dios durante los 1000 años están en el cielo celebrando la cena de boda, porque la boda del Cordero, explicamos en otro estudio, es el juicio investigativo, el cambio de ropa de Cristo antes de salir del lugar santísimo, esa es la boda del Cordero. Pero cuando Cristo viene por segunda vez, vimos en otro estudio que viene casado, y cuando viene casado, viene por segunda vez a traer a los hijos de Dios a la cena de boda, a los invitados, porque la iglesia es la invitada. Pero mientras los hijos de Dios están en el juicio de auditoría y celebrando la cena de boda del Cordero en el cielo, en esta tierra, según Apocalipsis 19, va a haber otra cena, pero van a ser las aves de rapiña que van a estar devorando a todos los impíos, porque eso es el castigo que le toca a los impíos por haberse rebelado contra la ley de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido, este estudio de la palabra de Dios les haya servido para que cada día podamos vivir en armonía con este mensaje y poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Para mí ha sido un privilegio, hermanos, poder presentar esta palabra. Vamos a alegrarse a Dios por este estudio para que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón y podamos predicarla a otras personas que están confundidas y que están en el valle de la decisión. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios y pedirle a Dios fortaleza para que nos mantenga firme en este mundo de tinieblas y rebelión. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por esta información de tu palabra. Gracias por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta qué es los 1000 años y qué es lo que va a pasar durante este periodo de 1000 años. Danos tu paz y tu bendición, Señor, de que este mensaje no solamente pueda ser teoría para engordarnos como peces, sino que podamos vivir en armonía con este mensaje, poder vivir, poder predicarlo y poder ser perseverantes hasta cuando tú vengas por segunda vez. Gracias por este manjar del cielo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, no se olviden, hermanos, de orar por este ministerio
orar por su siervo, orar para que este canal pueda crecer cada día y que muchas almas puedan conocer la verdad presente y esta clase de temas que predicamos en este canal. Quiero compartir, antes de bajarme del púlpito, un hermoso mensaje que me cayó esta semana. Una hermana que vive en Roma, Italia, me escribió diciendo: hermano Rafael, yo llevo 2 años escuchando sus videos y esta semana, que era la semana pasada, yo me bauticé y entregué mi vida a Cristo. Ahora soy miembro de la Iglesia Adventista. Gracias a Dios que usó sus videos para que yo conociera el mensaje adventista. Así que, hermanos, sigamos orando para que Dios me dé fortaleza, que nunca desmaye, que siempre ponga la mirada en Cristo Jesús y que pueda tener victoria sobre mis luchas y sobre mis pruebas. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a nuestro Dios por este estudio. Amén.